Por más que hagamos un recuento de los misterios más interesantes de todos los tiempos, seguramente no acabaríamos de contar historias nunca. Es por eso que te traemos la segunda parte de los 10 misterios no resueltos de la historia. Si no has visto la primera, te dejamos el enlace en la descripción. En esta selección te contamos sobre muertes inciertas, eventos sin explicación, barcos fantasmas, escrituras incomprensibles y hasta el misterio de animales suicidas. Así que agárrate de tu silla y quédate hasta el final del video porque hoy en Historiografiando te contamos 10 misterios no resueltos de la historia, parte 2. Número 1. Lo que pasó con el Mary Celeste. Quizás uno de los misterios más reconocidos y desconcertantes de los mares es la realidad de lo que pasó con el Mary Celeste. Esta fue una embarcación comerciante que debía transportar alcohol desde Estados Unidos hacia Europa. Estaba comandado por el capitán Benjamin Briggs, quien también viajaba con su esposa Sarah e hija Sofía, y 7 marineros como parte de la tripulación. El último registro que se halló del diario del capitán en tierra está fechado el 3 de noviembre de 1872. También se supo de una carta que le escribió a su madre comentando que ese martes partirían hacia Génova. Fue así como el 7 de noviembre el navío con todos a bordo partió del puerto de Nueva York con rumbo a Génova. Según lo que se sabe, el barco habría atravesado terribles condiciones climáticas, tormentas poderosas, fuertes vientos y mares revueltos durante 2 semanas. Pese a los constantes azotes, los investigadores lograron rescatar una página más del diario de Briggs, que data del 25 de noviembre, donde comenta que el barco no presentaba ningún daño hasta ese momento. Luego de esa fecha no se supo nada más del navío ni de la tripulación. Tiempo después, un barco de Canadá llamado Dei Gratia, que seguía el mismo trayecto del Mary Celeste vía Gibraltar, dijo haber avistado a mitad del camino entre las Azores y la costa de Portugal un barco fantasma a la deriva, naufragando a pocos kilómetros de distancia. El capitán del Dei Gratia, David Morehouse, y su primer oficial Oliver Devoe confirmaron que se trataba del Mary Celeste, pero notaron que iba vacío. Se acercaron y abordaron el barco para inspeccionar, pero al llegar se encontraron con un escenario desolador. Las velas estaban en malas condiciones, parcialmente colocadas y algunas faltaban. Además, vieron que la escotilla principal estaba asegurada, pero las de proa y popa estaban abiertas con sus tapas arrojadas lejos de ellas. Los tripulantes no estaban, pero sus pertenencias aún yacían en los camarotes y el barco salvavidas tampoco estaba. La bodega tenía casi 1 metro de agua y aún permanecían dentro de la embarcación los 1.700 barriles de alcohol intactos y una impresionante cantidad de suministros para más de 6 meses. En el camarote del capitán había artículos personales, pero faltaba la mayoría de los papeles del barco, junto con los instrumentos de navegación de Briggs. Las hipótesis que se plantearon fueron desde un motín de la tripulación hasta criaturas sobrenaturales, pasando por catástrofes climáticas y asaltos piratas. Desde el 23 de diciembre de 1872 se investiga lo que pasó con el Mary Celeste y sus tripulantes, sin llegar a ninguna conclusión definitiva, sino una tras otra teoría que solo pone más misterio al caso. En 2012 se emprendió una nueva investigación donde se reconstruyeron los hechos y se terminó afirmando que Briggs tenía su brújula rota, por lo que según esta teoría el Mary Celeste habría perdido el rumbo al zarpar. Pero en caso de que esta teoría sea la definitiva, aún queda por saber qué ocurrió con la tripulación. Número 2. Natalie Wood, ¿accidente o asesinato? Natasha Gregson Wagner, de 11 años, se quedó en casa de su mejor amiga Tracy la noche del 29 de noviembre de 1981. Al despertarse, escuchó el reporte de la radio y su vida se detuvo. Estaban informando que el cuerpo sin vida de Natalie Wood, su madre, había sido encontrado flotando en la costa de la isla Catalina. Lo que pasó esa noche sigue siendo aún un misterio. Esa noche, después de Acción de Gracias del año 81, Wood estaba a bordo de su yate, el Splendor, junto con su esposo Robert Wagner y el actor Christopher Walken, con quien Natalie estaba grabando su última producción, Proyecto Brainstorm. Para entonces tenía 43 años y era uno de los rostros más bellos del Hollywood clásico. Había sido protagonista de películas míticas como Rebelde sin Causa, Centauros del Desierto y West Side Story, todas ejemplares del cine de oro de Hollywood. Según Wagner, en determinado momento bajó al camarote y ya Natalie no estaba. Previamente había tenido una acalorada discusión con Walken, presuntamente por haber estado opinando sobre el futuro y la vida de la actriz.
Después de darse cuenta de que no estaba su esposa, Wagner también notó la ausencia del pequeño bote que estaba amarrado junto al barco. La versión oficial sobre los hechos indica que Natalie Wood salió de su camarote en un momento de la noche y quiso amarrar el bote, que estaba golpeando el casco del yate. Fue entonces cuando se golpeó con algo o se mareó y cayó al agua. Por lo tanto, la policía calificó el hecho como un penoso accidente. El misterio comenzó a tomar forma recién en 2011, cuando 30 años después de la muerte de la actriz, la policía de Los Ángeles reabrió el caso. El patrón del yate, Dennis Daver, y la hermana de la actriz, Lana Wood, aseguraron que Robert Wagner estaba involucrado en su muerte. La policía consideró entonces a Wagner como persona de interés dentro del suceso, pero después de algunas semanas de investigaciones, se volvió a cerrar el expediente. Aún así, un año después de la reapertura del caso, se cambió su certificado de defunción a ahogamiento y factores no determinados, y el acta indica ahora que las circunstancias no están claramente establecidas. Número 3. La función de los dodecaedros romanos. Si hay un misterio que sigue desconcertando a los historiadores incluso hoy, es el de los dodecaedros romanos, y es que después de siglos de estudio, todos siguen preguntándose ¿para qué sirven? Lo más misterioso de estos objetos es que se han encontrado un centenar de ellos repartidos por yacimientos de los vastos territorios por los que se extendió el Imperio Romano. Los misteriosos objetos en sí se tratan de figuras de 12 caras pentagonales con agujeros de diferentes tamaños en cada una de estas caras. En los vértices tienen una especie de perillas o de salientes. Su función es la que los investigadores e historiadores tratan de descifrar sin éxito. Hay, por supuesto, cientos de teorías que tratan de explicar su naturaleza, pero en todas ellas está claro que se trataba de objetos muy valorados por sus propietarios, puesto que se han encontrado generalmente junto a pequeños tesoros familiares, entre los que se encontraron también monedas de plata y otros artículos valiosos. La mayoría de los que se han encontrado están hechos de bronce y otros pocos están hechos de piedra. La mayor parte de ellos datan de los siglos II y III y sus dimensiones oscilan entre los 4 y los 11 centímetros. Pero entre los detalles que más llama la atención de los expertos es que estos dodecaedros se han encontrado en lugares muy distantes, pero que forman parte de lo que en algún momento fue el Imperio Romano. De esta forma se han encontrado estas figuras en Gran Bretaña, Bélgica, Alemania, España, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Austria, Suiza y Hungría. Lo más curioso y que verdaderamente desconcierta a los investigadores es que estas figuras no aparecen mencionadas en las crónicas y fuentes historiográficas, por lo que lleva a muchos a la conclusión de que se trataba de un objeto cotidiano pero desconocido. Entre las teorías sobre sus funciones se destaca que habrían servido como un arma de guerra, una palmatoria, un juguete infantil, un instrumento astronómico y un símbolo religioso. También se ha propuesto que pudo haber sido una especie de telar para tejer guantes de lana o que servían de candeleros porque en 2 de ellos se encontró cera derretida. Otros opinan que quizás eran dispositivos para determinar la fecha óptima de siembra o quizás era necesario para medir el ángulo de la luz solar y así determinar la llegada de la primavera. Se ha dicho incluso que funcionaban como calibradores para tuberías de agua, bases decorativas para sostener el águila romana, que era el estandarte del ejército, o incluso un dispositivo de medición para calcular las trayectorias de los proyectiles. Sin embargo, hasta ahora no hay una respuesta que satisfaga a la comunidad de expertos. Número 4. El significado del manuscrito Voynich. A través de la historia y desde que el humano implementó la escritura como forma de comunicarse y traspasar sus conocimientos de generación en generación, se han hecho escritos en código que solo pueden ser descifrados por quienes tengan las claves para hacerlo. Estas técnicas se han puesto en práctica en muchas civilizaciones y hasta nuestros días, sobre todo en tiempos de guerra. Estos códigos casi siempre son sencillos de descifrar y cada uno de ellos han logrado comprenderse, incluso lenguajes complicados como los jeroglíficos egipcios pudieron descifrarse, pero hay un manuscrito que nunca nadie ha logrado resolver y que ha sido un verdadero misterio desde que apareció en el lejano siglo XV. Se trata del manuscrito Voynich y su historia data de 1580, cuando llegó a las manos del emperador Rodolfo II de Habsburgo, quien estaba interesado en las ciencias ocultas, la magia y las rarezas de todo tipo. Desde 1969 está en la Universidad de Yale y ya en el siglo XVI muchos investigadores trataron de descifrar su contenido. El alquimista Jacobus Horsicki de Jepenex, el bibliotecario
secretario imperial George Barsh y el profesor de la Universidad de Praga Johannes Marcus Marci lo intentaron en el siglo XVII. Ya en el siglo XX, el profesor William R. Newbold de la Universidad de Pensilvania intentó descifrarlo en 1921, también sin éxito. Lo analizaron expertos estadounidenses en criptografía, aplicando algunas técnicas experimentadas en la Segunda Guerra Mundial, y los filólogos profesionales y aficionados, y ninguno consiguió una explicación. No solamente es un misterio lo que dice, sino también quién lo escribió, pero hasta ahora, y ante la aparente incoherencia del Voynich, algunos han llegado a pensar que se trata de una broma o una estafa, teoría que tomó fuerza hacia el 2000, cuando ante la imposibilidad de traducir su contenido, Gordon Rook, profesor de psicología de la Universidad de Reading, insistió en que es un fraude. Lo que no encaja con esta teoría es que el manuscrito ya existía un siglo antes de que Edward Kelly lo hubiera podido falsificar. Hasta ahora el Voynich no tiene traducción alguna en ningún idioma conocido, ni se ha hallado la clave que haga posible su comprensión si es que existe. Además, la forma en la que está escrito no responde a las normas que rigen la escritura semántica de cualquier idioma. Por ejemplo, muchas palabras se repiten en ocasiones hasta 3 veces en la misma línea y 15 en la misma página. Número 5. Los restos de un barco romano en Brasil. Es de conocimiento público que Cristóbal Colón llegó a las costas del continente americano el 12 de octubre de 1492 para comenzar con el proceso de colonización que se instauró por más de 3 siglos hasta que cada territorio americano alcanzó su independencia. Pero, ¿qué pasaría si no fuese así? ¿Y si no hubiera sido Cristóbal Colón el primero del viejo continente en toparse con las tierras americanas? Desde 1982, esta teoría es objeto de debate desde que el arqueólogo Robert Marks, un conocido cazatesoros, anunció que había encontrado los restos de unas 200 ánforas romanas a 30 metros de profundidad en la bahía de Guanabara, cerca de Río de Janeiro, en Brasil. El arqueólogo aseguró que el descubrimiento es fidedigno, porque investigadores independientes como el Dr. Harold E. Edgerton del Instituto Tecnológico de Massachusetts, o MIT por sus siglas, certificaron que las ánforas son auténticas, datadas en el siglo II, así que Marx está convencido de que pertenecen a un barco romano que se perdió navegando y terminó en las costas de Brasil. De confirmarse esta teoría, significaría que los romanos llegaron a América, aunque sea por casualidad, 1300 años antes que Colón y los exploradores portugueses que anexionaron Brasil. Al principio, las autoridades brasileñas colaboraron con Robert Marks, pero en 1983 decidieron súbitamente cerrar el acceso a la zona y prohibieron al arqueólogo seguir trabajando en Brasil, acusándolo de expolio de obras de arte. Desde entonces, esto ha quedado en teorías, que se unen a otras muy famosas como la que propone que los vikingos llegaron hacia el año 1021 a las costas canadienses, sin que hubiera contacto con otras culturas, o la que habla sobre la llegada de los malayos y polinesios a costas del Pacífico en América del Sur. En todo caso, la razón por la que las ánforas romanas hubieran sido encontradas en las costas brasileras sigue siendo un misterio, aún hoy. Número 6. El misterioso evento Tunguska. Era la mañana del 30 de junio de 1908 cuando una gran explosión de fuerza inconmensurable resonó en una zona poco poblada de la taiga siberiana oriental, derribando la increíble cifra de 80 millones de árboles en un área de 2.250 kilómetros cuadrados de bosque. Por suerte, la zona estaba escasamente poblada, por lo que se perdieron solo 3 vidas. Pero los daños en el área fueron realmente sorprendentes, así que los investigadores y expertos se pusieron manos a la obra para intentar comprender lo que había pasado. Hasta ahora se ha clasificado como un evento de impacto, que pudo haber sido causado por la explosión de un asteroide en el espacio justo antes de entrar en contacto con la Tierra, pero la onda expansiva habría causado tal explosión en la región siberiana. Una teoría más reciente, fechada en 2020, explica que pudo haberse tratado de un asteroide metálico que entró y salió de la atmósfera terrestre, causando el impresionante evento. Lo más increíble de todo esto es que en la zona nunca se encontró un cráter que pudiera suponer un impacto real, pero los daños sí que fueron reales.
Para tener un contexto de la magnitud del impacto, si el evento hubiese ocurrido en la ciudad de Nueva York, hubiera acabado con toda la ciudad y no hubiese quedado sobreviviente alguno. Aunque se hayan propuesto miles de teorías sobre lo que ocurrió en Tunguska, la realidad es que hasta hoy sigue siendo un verdadero misterio sin resolver, principalmente porque cada estudio que se realiza en la actualidad con toda la tecnología disponible solo se hace con base en los estudios que se realizaron con la tecnología de principios del siglo XX. Número 7. La muerte de Elisa Lam. Era el año 2013 y la estudiante canadiense de 21 años, Elisa Lam, llegó a la ciudad de Los Ángeles para vacacionar y escogió el Hotel Cecil para hospedarse. Tras 6 días de no tener contacto con su familia, a la que llamaba todos los días, su familia puso la denuncia. Una semana después de la desaparición de Elisa, no había videos que registraran su salida del Hotel Cecil, así que la policía llegó al lugar, revisó closets, baños, lockers, cada rincón y grieta donde pudiera ocultarse un cuerpo. No hallaron nada, se había esfumado. Sus padres viajaron desde Canadá y junto a la policía de Los Ángeles anunciaron la desaparición de la chica y pidieron el apoyo de la ciudadanía para conocer su paradero. Fue entonces cuando salió el famoso video captado por la cámara de seguridad en el elevador del Hotel Cecil, que es quizá el único registro sobre la desaparición de la chica. En el ascensor se ve que Elisa se mueve de manera extraña, parece estar ocultándose de alguien o algo que la acecha en los pasillos. Sus movimientos son erráticos y se le ve una expresión de miedo mientras presiona todos los botones dentro del ascensor, pero este nunca baja o cierra la puerta. Tras varios días de búsqueda, varios inquilinos reportaron anomalías en el agua de la regadera y el lavabo, así que el equipo de mantenimiento subió a revisar las tomas de agua. Fue entonces cuando el cuerpo inerte de Elisa fue hallado dentro de uno de los tanques del hotel. La policía no logró identificar algún ADN, huellas, indicios o sospechosos. Al final, el expediente fue archivado como accidente. Hubo teorías al respecto que iban desde una posible conspiración para llevar la tuberculosis a Los Ángeles usando a Elisa Lam como arma biológica, hasta un músico señalado como culpable de la muerte de la joven. Pero en realidad, hasta ahora, no hay una conclusión clara de lo que ocurrió con la chica asiática y sigue siendo un misterio sin resolver. Número 8. El misterio del Área 51. Si hay una teoría que es de las más famosas en toda la historia, es lo que se esconde dentro del Área 51. Oficialmente se sabe que es un lugar en medio del desierto al que nadie querría ir a trabajar y que en la actualidad es conocida simplemente como Área 51. Básicamente es una base militar ubicada en el desierto del estado de Nevada en Estados Unidos, a unos 135 kilómetros al norte de Las Vegas, y que ha inspirado toda clase de teorías conspirativas, muchas de ellas relacionadas con extraterrestres. El campo de pruebas del Área 51 supera los 12.000 kilómetros cuadrados y se cree que en ella trabajan unas 1.500 personas. También los documentos oficiales declaran que los aviones que se probaban en la base volaban 3 veces más alto que un avión comercial y a una velocidad supersónica, y podrían cruzar Estados Unidos de costa a costa en solo 70 minutos. El punto es que todo el hermetismo que ronda a la zona hizo que se formaran teorías de todo tipo, entre las que resaltan sobre todo las relacionadas con extraterrestres. Muchos investigadores han comentado a lo largo de los años que la razón por la que las teorías conspirativas sobre extraterrestres han crecido es por el hermetismo que mantiene el gobierno de Estados Unidos sobre esta zona. Indiferentemente de las explicaciones oficiales, el Área 51 sigue siendo un lugar misterioso que despierta muchas teorías y resulta un gran misterio para muchas personas. Número 9. El puente de los perros suicidas. Este puente se ubica en la población de Dumbarton, una localidad situada al noroeste de Glasgow, en Escocia, y desde hace décadas que es conocido por la peculiar situación que se presenta allí, y es que cada vez que un perro pasa por el puente de Overtown, construido hace un siglo y que se extiende a lo largo de unos 15 metros, no puede evitar tratar de suicidarse. Según los vecinos, son cientos los animales que de repente se han visto obligados a tirarse desde la estructura de piedra gótica desde la década de 1950. No importa su raza, todos sucumben a este impulso. Al principio los perros quedan congelados, pero poco después los invade una extraña energía que les hace correr hacia su fatal destino en las escarpadas rocas del fondo del valle. Se estima que más de 300 perros se han tirado desde el puente, aunque los periódicos hablan de más de 600 casos, y al menos unos 50 habrían acabado con su vida en el acto.
Las teorías sobre lo que puede estar pasando en el puente van desde un fuerte olor de mamíferos que atrae a los perros a lanzarse, hasta otras hipótesis paranormales que incluyen la aparición de una famosa dama de blanco fantasma que es popular en Dumbarton. Lo cierto es que hasta el momento nadie ha podido resolver el misterio de por qué los perros saltan. De hecho, hay un cartel en el puente que indica a los dueños de perros que procuren no soltar la cadena de los canes para evitar el fatal desenlace. Número 10. La extraña muerte de Marilyn Monroe. Era la madrugada del 4 de agosto de 1962 cuando Marilyn Monroe dejó este mundo, solo para convertirse en una mítica leyenda de todos los tiempos. Desde entonces se han creado diferentes teorías e hipótesis de lo que en realidad pudo haber pasado con ella. El informe oficial destacó que la rubia más controversial y brillante del cine había perdido la vida a consecuencia del exceso de Nembutal en su organismo, razón por la cual se llegó a la conclusión de que había sido suicidio. Se sabía que la chica estaba teniendo ciertos trastornos psicológicos. Al final se trataba de una perturbada muchacha que toda su vida vivió dificultades que le marcaron de por vida. Sin embargo, a sus 36 años estaba en la cúspide de su carrera, con muchos proyectos por delante y disfrutando de las mieles del éxito, así que no parecía lógico que se suicidara justo en ese momento. Sin embargo, el caso se cerró con esa determinación. Durante 20 años florecieron teorías conspirativas de lo que realmente le pasó a Marilyn. Muchos decían que en realidad había sido un asesinato, que se debía investigar las personas que estuvieron con ella momentos antes de su muerte, entre otros detalles. Todas estas teorías llevaron a que en 1981 se reabriera el caso, esta vez para investigar en detalle qué pudo haber pasado. Con el caso nuevamente abierto, los expertos forenses hicieron nuevos estudios que refutaron la teoría del suicidio y pusieron sobre la mesa una muerte por causas no determinadas, con las posibilidades de suicidio y sobredosis no intencionada. Con esto se afianzaron más las teorías conspirativas. Muchos alegaron que a Marilyn la obligaron a tomar más de la dosis del medicamento que la llevaría a la muerte. Por otro lado, otros dijeron que estas pastillas solían dejar manchas en la piel, lo cual no se encontró en el cuerpo de Marilyn, por lo que se pensó que se las pudieron haber colocado en forma de enema. En todo caso, desde entonces el misterio no ha cesado, sino que por el contrario, las causas de la muerte de la afamada actriz siguen siendo un gran misterio sin resolver que llega hasta nuestros días. Hasta aquí llegamos con el video de hoy. Recuerda dejar un like y tu comentario si quieres que hablemos sobre otros temas históricos de tu interés. Y si aún no eres parte de nuestra comunidad, pero te está gustando el contenido y quieres estar al día con todas nuestras publicaciones, te invitamos a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Nosotros somos Historiografiando. Nos encontramos en la próxima historia.